Muchachos, señores alumnos, que el doctor Herbert Flores, soy médico urólogo. Actualmente trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, también soy urólogo en la clínica Sun Network, ¿no? El día de hoy vamos a hacer pues un tema que tiene importancia, consulta diaria, es una de las patologías que nosotros podemos ver y que gracias a Dios, dentro de todo lo que se llama la oncología urológica, pues es el tumor que nosotros podemos decirle al paciente que vamos a curar, que vamos a sanar, ¿no? Este es el tipo de tumor que tiene más posibilidades de sobrevida a los 5 años, más del 95% en relación a otros tumores de la vía urinaria como el cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer urotelial y otros, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es el cáncer de testículo. Pues es ciento de las neoplasias en el hombre. En el Perú es más o menos, tiene una incidencia de 1.1 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente definitivamente entre los 20 y los 40 años de edad. Y se puede presentar en forma bilateral en el 2 al 3% de los casos, ¿no? Entonces, a veces ocurre, no es algo común, pero puede ocurrir presentando una tasa de curación del 90 al 95% de los pacientes. ¿Por qué aún se mueren todavía entonces? El cáncer de testículo es curable. ¿Por qué aún se mueren en el Perú? Más que todo por muchas veces las creencias culturales, ¿no? Este tipo de tumores tienen una incidencia un poquito peculiar y aumentada en la selva del Perú. Y como ustedes saben, pues la gente de la selva de nuestro Perú habitualmente no es que acuda de forma inmediata y primaria hacia los establecimientos de salud. Habitualmente suelen confiar bastante en sus médicos locales, en sus curanderos, especialmente si están dentro de la selva mismo, ¿no? Están dentro de sus comunidades nativas. Entonces, los pacientes tienen en todo ese acervo de su cultura, en relación a sus costumbres, de acudir a sus chamanes, a sus curanderos, y finalmente cuando ven que el cuadro ya ha pasado, tiene 2 años, 3 años, y no hay una cura para el mal que tienen, pues recién acuden a los establecimientos de salud, donde muchas veces ya llegamos con metástasis localizadas, fallas orgánicas, pues llegan a fallecer, ¿no? Es ahí todavía donde tenemos ese porcentaje de pacientes que llegan a fallecer con esta patología. Pero normalmente un proceso de una neoplasia testicular diagnosticada en una ciudad, en un área urbana donde existen hospitales, esto se logra la curación del mismo del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad es uno de ellos, los 20 a 40 años, como habíamos visto en la anterior diapositiva. La raza, ¿sí? También esto es un factor de riesgo. La raza blanca tiene mayor predisposición al cáncer de testículo. La criptorquidia como un factor de riesgo. La falta de descenso del testículo puede producir alteraciones a nivel de las células del testículo. Recuerden ustedes que el testículo, para producir sus funciones de espermatogénesis y producción de hormonas, tiene que tener una temperatura entre los 24 y los 27 grados. Cuando el testículo se encuentra fuera de su lugar en el canal inguinal, la temperatura habitualmente llega a los 30, 32 grados, y dentro del abdomen pues entre los 37 y 40 grados, ¿no? Entonces, un testículo criptorquídico va a sufrir alteraciones y por lo tanto puede desarrollar el tema de un cáncer de próstata, ¿no? Hay un 10% de tumores de testículos se han presentado en pacientes con historia de criptorquidia como tal, ¿no? Los testículos intraabdominales, por la mayor temperatura, como les decía, 37 a 40 grados dentro del abdomen, pues son disgenéticos con alta probabilidad de cáncer definitivamente, ¿no? El patrón hereditario no está bien establecido. En sí no hay de que si tú tuviste un tío, un papá, un hermano que ha tenido cáncer de testículo, tienes alta chance o alta probabilidad de tener cáncer de testículo, ¿no? No hay evidencia que el trauma sea un factor de riesgo, aunque 10% de los pacientes que presentan un tumor de testículos tienen un antecedente, ¿no? Ahora, eso tiene dos puntos importantes.
Cuando uno sufre un trauma testicular, pues inmediatamente lo que uno hace es examinarse en forma involuntaria del testículo para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, eso hace que el examen en ese momento sea más concienzudo, más específico, por lo tanto, en ese momento, pues uno puede pequeñas, ¿no? Entonces dice, uy, ¿qué me salió acá? Entonces busca ayuda en ese momento, ¿no? A diferencia de que si no ha sufrido ningún golpe, no tiene ningún dolor, nada de eso, a veces uno solo adecuado, un autoexamen adecuado en ese momento, ¿no? Y bueno, pues los hombres siempre vamos a estar expuestos al tema de los traumas testiculares, los traumas en la región genital. Entonces, no es infrecuente que el paciente, cuando decimos, si no te has golpeado, piensa pensar, sí, sí, doctor, me golpeé hace una semana jugando un partido, o estaba caminando y no me di cuenta, me golpeé contra una reja, alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, pero no hay esa evidencia que logre relacionar el trauma testicular con lo que es el cáncer de testículo por si acaso. La otra de las cosas que siempre pues nosotros vemos en consultorio es que nos derivan pacientes de otras especialidades o médicos generales cuando le hacen estudios de ecografías testiculares por dolores testiculares y donde se observan las calcificaciones intratesticulares, ¿no? Entonces, estas calcificaciones intratesticulares, pues netamente son secuelas, recuerdos de procesos infecciosos, inflamatorios que ha tenido el testículo previamente, cuadros de orquitis o cotidinitis, ¿no? Y estos no producen cáncer de testículo. En los pacientes asustados a la consulta, doctor, por tiene que sacarme esos calculitos porque me han dicho que me puede producir cáncer de testículo, y eso es falso. Eso no está relacionado con el tema del cáncer de testículo. Por favor, chicos, una de las cosas que sí me gusta es que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber, pueden alzar la manito por el WhatsApp o por el chat y para contestar cualquier tipo de situación que ustedes tengan. Muy bien, esta es una foto de un infante. Veamos cómo se vería un tumor testicular al examen físico. Vean ustedes este aumento de volumen del testículo derecho en relación al del testículo izquierdo. Y lo más importante para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías como es la orquitis, pues es que no se observa, no hay signos de flogosis o signos de inflamación, ¿no? Entonces, eso es importante en el tema del diagnóstico de cáncer de testículo. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la clasificación histológica? Dentro de la clasificación histológica, pues definitivamente tenemos que verlos en tres tipos de tumores, ¿no? Los tumores de células germinales que representan el 95% de los tumores, y los tumores del estroma gonadal y otros tipos de tumores que representan el otro 5% de los tumores de cáncer de testículo. Dentro de los tumores de las células germinales, los subdividimos nosotros en dos tipos, los de tipo seminoma y los de tipo no seminomatoso, ¿no? Dentro de estos tumores de las células germinales, pues el 50% van a ser seminomas y el otro 50% van a estar distribuidos entre los otros diferentes tipos de tumores no seminomatosos, como el carcinoma embrionario, el teratoma, los tumores mixtos, ¿no? Entonces, es importante, el 5% de los tumores son los tumores de células germinales. Dentro de los tumores de células germinales, como les decía, el 50% son seminomas. El clásico, el puro, representa el 85% de los casos. El espermatocítico, solo el 10%, y el restante es el de tipo anaplásico, que sería el más agresivo de los tumores seminomatosos, ¿no? De los no seminomatosos, pues vamos a ver que el queratocarcinoma representa el 25 a 30%, y el tumor mixto de seno endodermal más carcinoma embrionario representa el 26%, ¿no? Entre esos dos ya representan el 50% de los no seminomatosos. Ahí tenemos el carcinoma embrionario puro, el teratoma, que puede ser maduro, inmaduro, el de tumor del seno endodermal, coriocarcinoma, como otros tipos de tumores no seminomatosos. El diagnóstico, definitivamente el tema del diagnóstico va a estar en relación al que vamos a obtener del interrogatorio hacia el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a relatar el paciente? Un crecimiento testicular indoloro, ¿no? Siente que el testículo crece, crece, crece y le va causando definitivamente asombro que un testículo esté creciendo, ¿no? Pero no hay dolor, no hay malestar, y eso hay veces demora
que el paciente llega hacia la consulta, porque dice, bueno, se ve inflamado, o seguro es un mal golpe, un esfuerzo que he hecho y por eso que está así, ¿no? Entonces, mientras no haya dolor, muchas veces nosotros los hombres no acudimos a la consulta, no acudimos a saber cuál es la causa de ese aumento del volumen testicular, ¿no? Un nódulo testicular, definitivamente uno se palpa, uno sabe, un hombre sabe que todos los días cuando se hace su higiene se autoexamina el testículo, y la presencia de un nódulo, algo duro, una bolita que está ahí, pues definitivamente nos va a hacer sospechar en que pueda existir el tema de un tumor testicular también, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay un 10% de los pacientes que van a presentar un dolor escrotal agudo, ¿no? Ahora, este dolor escrotal agudo no necesariamente está relacionado con el tema del testículo que está infiltrando el escroto, sino puede ser que sencillamente como el tumor testicular está creciendo, hace que se distienda esta capa del escroto y eso puede producir un dolorcito, ¿no? 10% de los pacientes van a tener manifestaciones debidas a enfermedad sistémica. Y ahí es importante algo que me pasó cuando yo recién había salido de asistente, tenía 2 años de asistente de la residencia, y es que nos llega referido un paciente de dermatología, ¿no? El paciente había ido al consultorio de dermatología porque tenía un pequeño nódulo acá en la frente, ¿no? Entonces llegó un pequeño cachito. Entonces, pues cualquiera piensa eso es dermatológico. Sencillamente eso fue a dermatología, el dermatólogo dice, eso es raro, no es normal, vamos a hacer una biopsia-escisión de ese nódulo. Le hacen la biopsia-escisión, tumor seminomatoso. Y el paciente dice, pero doctor, yo no tengo aumento de volumen de testículos, no me palpaba ningún tumor. Y uno cuando examinaba, pues sencillamente no había ninguna alteración al examen físico del testículo, ¿no? Al someterlo al paciente a un estudio ecográfico Doppler testicular es donde se vio la presencia de un tumorcito, ¿no? ¿Qué tipo de tumor había sido este? Un anaplásico, que son los más agresivos, son los que más rápidamente hacen metástasis a la distancia de seminomatosos, ¿no? Entonces eso es importante también, que algunos tumores testiculares se pueden presentar primero como manifestaciones metastásicas, no haciéndose evidentes las lesiones tumorales primarias en el testículo, ¿no? 10% de los casos están asociados a hidrocele. No me ha pasado, ni tampoco he recibido pacientes, pero está descrito que algunos pues colegas agarran el hidrocele, esa acumulación de líquido alrededor del testículo, y han ingresado a hacer una cirugía correctiva del hidrocele, y al momento en que abren, aperturan, se dan con la sorpresa de que el testículo está duro, está pétreo, o sea, un testículo tumoral. Y pues cuando nosotros vamos a hacer la cirugía para extirpar un testículo tumoral, no podemos hacerlo por vía escrotal, eso se llama violación escrotal. ¿Y qué es lo que produce una violación escrotal? Produce que nosotros diseminemos un proceso tumoral, de lo que podría ser un proceso localizado, lo podemos diseminar hacia el escroto y transformarlo en un estadio metastásico, ¿no? Con que lo que va a conllevar es que el paciente necesite otro tipo de terapias como radioterapia, quimioterapia e incluso hemiescrotectomías, o sea, tendríamos que sacar un segmento de escroto para darle márgenes quirúrgicos adecuados al paciente, ¿no? Entonces, siempre es importante una correcta evaluación y siempre es importante también los exámenes de apoyo diagnóstico en este tipo de casos para no cometer ese tipo de errores, ¿no? En algunos casos puede haber ginecomastia en un 5% de los casos como manifestaciones de lo que es un tumor testicular, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en consideración. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a hacer en el caso de un cáncer testicular? Una orcoepididimitis, definitivamente, ese es el cuadro que nos puede confundir más con este tipo de problemas de cáncer de testículo. Pero a diferencia de la primera diapositiva, de la primera imagen, perdón, de las diapositivas, vean ustedes, en este lado, el lado izquierdo, vean cómo está el escroto, está totalmente eritematoso. Es un testículo esto, que si bien está agrandado, pues tiene signos de fibrosis o signos de inflamación, ¿no? La torsión testicular lo que va a hacer es que esto se produzca también un proceso inflamatorio y también vamos a ver un agrandamiento del testículo, igual con signos de inflamación en el escroto, ¿no? Las hernias o hidroceles, ¿no? Las hernias, como les he dicho,
cuando el contenido del epiplo pasa en demasía, a veces estos se compactan porque se comprime mucho el pedículo que tienen por el agujero de la hernia inguinal, pues se vuelve duro, ¿no? Y uno palpa y dice, uy, esto es un tumor, ¿no? Entonces se puede confundir también las hernias inguinoescrotales, ¿no? El hidrocele, ya les había dicho, que es el tema de la acumulación de líquido alrededor del testículo, pues esto nos puede hacer confundir con el diagnóstico de un cáncer de testículo. El espermatocele, que son los famosos quistes de epidídimo, ¿no? También pueden hacernos confundir con cáncer de testículo. Y finalmente los hematomas, como ya me lo has dicho, pues hay un 10% de los pacientes que van a referir antecedentes de traumatismos en la región urogenital y que podrían tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a tener en el tema de cáncer de testículo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico y el estadiaje? El diagnóstico, historia clínica, examen físico y podemos usar lo que son los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína, la beta-HCG, que son dos marcadores tumorales propios, y la deshidrogenasa láctica o DHL, que no es un marcador tumoral específico, pero sí nos ayuda a sospechar mitosis, o sea, por replicación celular que se da justamente en los procesos tumorales. Entonces, por esa razón es importante siempre tenerlo en consideración. La alfa-fetoproteína comúnmente está producida por el tumor de saco de York. Su elevación sugiere un tumor de células germinales no seminomatoso. Por si acaso, en los seminomas no existe alfa-fetoproteína elevada. La beta-HCG está secretada por el sincitio trofoblasto y es el marcador más común elevado en el cáncer, ¿no? Los vamos a encontrar probablemente si ustedes hacen un dosaje de beta-HCG en los pacientes con seminomas, encontrar elevaciones que no van a ser tan altas, pero sí pueden estar un poco elevados por encima de su total, ¿no? Y finalmente, pues la DHL, como les decía, que es un marcador no específico que se encuentra elevado en el 80% de los seminomas metastásicos y el 100% de los tumores no seminomatosos. Es un buen estudio que nos ayuda, como les digo, a mitosis, la aplicación celular que nos estaría indicando el tema de un proceso de tumor testicular. Imágenes para el diagnóstico definitivamente y también para el estadiaje van a ser importantes, ¿no? La ecografía testicular convencional y Doppler esencial. Te van a dar imágenes que te van a ayudarte a confirmar tu sospecha clínica, tu sospecha diagnóstica en lo que es cáncer de testículo. Los otros exámenes, como la radiografía de tórax y la tomografía abdominopélvica, nos van a ayudar a hacer estadiaje. Nos van a ayudar a hacer estadiaje. ¿Por qué? Porque el cáncer de testículo le gusta irse bastante a pulmones, hígado, cerebro, huesos, ¿no? Entonces, la tomografía, muy bien para estadiaje, tanto de tórax como la abdominopélvica. Ahora, no todos los hospitales tienen tomógrafos, lastimosamente, entonces en esos casos ellos se basan en las radiografías de tórax para hacer el estadiaje respectivo, ¿no? Igual, es muy bueno el estudio de radiografía de tórax. Y esto es lo que vamos a observar en un estudio de una ecografía, ¿no? Vamos a ver un nódulo testicular en este caso, vean ustedes en la imagen de esto derecha, esa imagen hipoecoica que se ve en la parte central inferior, ese es un nódulo testicular, y en el otro caso, en el lado izquierdo, pues vean ustedes definitivamente ese nódulo es mucho más grande, ocupa casi todo el parénquima testicular y se ve claramente los bordes definidos. Muy probablemente este tipo de tumor del lado izquierdo sea un seminoma, ¿no? Porque tiene los bordes muy definidos y claramente diferenciados de lo que es el parénquima testicular normal. Este es un heterogéneo, un nódulo de un tumor testicular heterogéneo, vean ustedes, si bien es cierto que hay una separación entre el parénquima normal y el parénquima tumoral, pero no hay diferentes intensidades que se observan en esta imagen. Este es un tumor testicular heterogéneo que probablemente corresponda a un tumor no seminomatoso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya interrogamos al paciente, teníamos la sospecha clínica, hicimos los exámenes de ecografía y nos dimos con el diagnóstico de un cáncer testicular. No podemos hacer biopsia
No es que no se pueda, sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con la biopsia de testículo. ¿Por qué? Porque la biopsia de testículo nos puede condicionar llevar células tumorales y diseminarlas hacia el escroto, o sea, digamos una violación escrotal, ¿no? Entonces, la biopsia testicular para el descarte de cáncer de testículo tiene sus indicaciones, no se hace en todos los casos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a hacer lo que se llama la orquiestomía radical. Nos va a servir como tratamiento quirúrgico, ¿ya? Para la eliminación del tumor primario y nos va a ayudar a hacer el estadiaje quirúrgico del paciente, ¿no? Es el procedimiento estándar en este tipo de casos. Lo que se hace es una incisión por encima del conducto inguinal superficial, ¿ya? Más o menos a 2 traveses de dedos por encima de este. Se apertura el conducto inguinal y se va a buscar todo el cordón espermático, ¿no? Entonces se va una vez que tienes individualizado el cordón espermático, lo sigues hasta el orificio inguinal profundo y más o menos 1 centímetro antes del mismo, tú lo que haces es clampar. Clampas y de esa manera puedes hacer el corte de ese cordón y la ligadura respectiva para evitar el tema de los sangrados. Una vez cortado el cordón, recién tú puedes agarrar y jalar el testículo y separarlo de la bolsa escrotal. ¿Por qué? Porque si tú no clampas primero, tú en el momento en que estás separando el tumor testicular del escroto, puedes hacer que las células tumorales hagan micrometástasis vía sanguínea, vía linfática, y pues hacer que el paciente tenga que recurrir en algún momento a quimioterapia y radioterapia adyuvante, ¿no? Me escribieron, creo, Rubí me escribió que hay problemas con el audio. ¿Me están escuchando bien, chicos? O... Sí, doctor. Escucha y se ve bien, doctor. Perfecto. Sí, Muy bien. doctor, disculpe. No te preocupes. Creo que es tu internet, Rubí. Si te escucho entrecortado. Ok, entonces, como les decía, la orquiestomía radical inguinal, pues es el procedimiento estándar. Se hace una remoción del testículo y de las estructuras del cordón, se saca todo. Hay que hacer una incisión inguinal alta, no se puede hacer una incisión inguinal baja. Como les decía, eso se considera una violación testicular y sencillamente ahí hay que hacer quimioterapia, radioterapia y llegar incluso hasta la escrotectomía, ¿no? El estudio anatomopatológico del tumor primario pues es fundamental para el manejo de la neoplasia, ¿no? Tenemos que saber ante qué tipo de tumor estamos para que nosotros podamos seguir con el tema del tratamiento, porque no es lo mismo tener en la patología un tumor de tipo seminoma puro que obtener un tumor tipo teratoma, ¿no? Entonces las conductas son totalmente diferentes entre uno y otro. Entonces es una incisión inguinal. Lo que hacemos es vamos a identificar, aperturamos el conducto inguinal, vamos a identificar el cordón espermático, vamos a hacer un control vascular del mismo para que recién nosotros podamos liberar el testículo del escroto, ¿no? Tú puedes hacer esto, lo que está en el dibujo, ya colocar un Dren Penrose para comprimir todo el cordón espermático. Lo que hacemos nosotros sencillamente es agarrar y ponerle unas pinzas rectas y de esa manera cortar el flujo y incluso poder cortar el cordón espermático para poder ya traccionar el testículo y liberarlo, ¿no? Vean ustedes qué bonito se ve el gubernaculum testis. Ténganlo en consideración porque en la clase que nos toque de torsión testicular se van a dar qué tan importante es esta estructura para que no se produzca esa enfermedad. Entonces, cáncer de testículo, estudio tumoral, examen clínico, ecográfico, ecografía testicular, marcadores tumorales, orquiestomía radical, los estudios de extensión, tomografía abdominopélvica, radiografía de tórax o tomografía de tórax y TEN cerebral condicional si es que el paciente tuviera manifestaciones neurológicas. Si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, ustedes están en la obligación de hacer una tomografía cerebral. Muy bien. Entonces tenemos el estadiaje, ya vamos a hacer el tema del estadiaje, ¿no? Ya hemos sacado el tumor testicular, ya hemos hecho nuestra orquiestomía radical. Cuando ustedes van a encontrar, recuerden que en el estadiaje usamos el TNM, ¿no? Pero cuando ustedes encuentran la letra P por encima del T, significa patología, o sea que el estadiaje se ha hecho por patología, ¿no?
Entonces el PTX, tumor no evaluable, PT0, no hay evidencia de tumor primario, PTI, que es la neoplasia germinal intratubular, lo que se llama el carcinoma in situ. El PT1 significa que el tumor está limitado al testículo y al epidídimo, puede comprometer albuginia, no hay invasión vascular o linfática, ¿no? El PT2 compromete la túnica vaginal y hay invasión vascular o linfática. El PT3, compromiso del cordón espermático con o sin invasión vascular o linfática. Y finalmente el PT4, pues invade escroto con o sin invasión vascular linfática. El N, que son los ganglios linfáticos, NX, ganglios no evaluables, N0, no hay ganglios regionales metastásicos, N1, metástasis ganglionar menos de 2 centímetros o múltiples ganglios menores de 2 centímetros, ¿no? N2, metástasis ganglionar mayor de 2 centímetros o menor de 5 centímetros. El N3, metástasis ganglionares mayores de 5 centímetros. Van a ver que en este tipo de casos de tumores testiculares, pues cuando nosotros hacemos los estudios de estadiaje, encontramos agrupaciones de cúmulos de ganglios linfáticos a nivel retroperitoneal, en las regiones paraórtica, paracava o en los interaórticos cabos, que hacen grandes acúmulos, ¿no? Más de 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Vean ustedes el drenaje linfático de los tumores testiculares, cómo van a ir a la región retroperitoneal, ¿no? Vean ustedes este estudio tomográfico de metástasis ganglionar, vean ustedes, casi se está ocupando todo el abdomen, ¿no? Está comprimiendo el intestino y todos los demás. Igual acá vean ustedes esto, en la región interaórtico acaba un conglomerado ganglionar importante. Igual vean ustedes cómo todo esto que está alrededor de los vasos grandes, pues es un conglomerado de ganglios linfáticos, ¿no? La M, que se llama metástasis a distancia, ¿no? MX no evaluable, M0 no metástasis a distancia y la M1 metástasis a distancia. ¿Cuáles son los sitios donde va a haber metástasis? Pulmones, cerebro, pleura, peritoneo, hígado, hueso, piel y los ganglios linfáticos, ¿no? Vean ustedes radiografía de tórax con procesos de metástasis a pulmón. Vean ustedes estas imágenes nodulares en todo el pulmón, por todo el pulmón hay imágenes nodulares bien importantes. Acá una tomografía de cerebro donde se observan pues imágenes de metástasis cerebral, ¿no? Y aún así, con metástasis, chicos, esta enfermedad tiene cura. Podemos hacer quimioterapia, podemos hacer radioterapia, de ahí se puede hacer la excisión de esas metástasis. Van muy bien estos pacientes con cáncer de testicular. Entonces tenemos una clasificación que usamos habitualmente nosotros los urólogos, que es la clasificación de Bodin-Lipp, para hacer el estadiaje clínico del paciente, ¿no? El estadio clínico 1 es cuando el tumor está limitado al testículo. El estadio clínico 2 es cuando hay compromiso retroperitoneal, o sea, ya le hemos hecho la tomografía y encontramos que puede ser un estadio 2A cuando hay metástasis ganglionar de menos de 2 centímetros, un 2B si hay metástasis ganglionar menor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros o menor de 5 centímetros, un 2C cuando la metástasis ganglionar es mayor de 5 centímetros, ¿no? Y el estadio clínico 3, pues cuando hay metástasis a distancia, ¿no? Habitualmente nosotros siempre encontramos a los pacientes en estadios clínicos 1, 2A, 2B, en la mayoría de casos, felizmente, gracias a Dios. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer entonces el tratamiento, no? Ya hemos dicho que la orquistomía es importantísimo, sacamos el primario, pero ¿qué pasa si en los exámenes de estadiaje encontramos la presencia de nódulos o metástasis? Entonces tenemos que hacer el tratamiento respectivo de esos, porque lo que queremos es que el paciente se cure. Y ya les había dicho que esto es muy manejable. Gracias a Dios, los tumores tanto seminomatosos como no seminomatosos son quimiosensibles, son radiosensibles, a excepción de uno que vamos a conversar casi al término de lo que es la presente conversación, ¿no? Entonces empezamos con el tratamiento del cáncer de testículo de tipo seminoma. ¿Cuáles son los factores pronósticos en este tipo de casos? El tamaño del tumor, ¿no? Si el tamaño del tumor es más de 4 centímetros, hay 36% de posibilidad de recurrencia del tumor. Mientras más pequeño, definitivamente el pronóstico es mucho mejor.
La presencia de invasión vascular y linfática también es importante, por cual eso ya nos va a indicar que hay micrometástasis o que ha habido micrometástasis probablemente y que puedan aparecer lesiones en retroperitoneo o en otros órganos, ¿no? Cuando hay la presencia de beta-HCG elevado, ¿no? Les decía que normalmente esto no debería estar elevado en los tumores seminomatosos, pero en algún porcentaje va a estar elevado y eso también es mal pronóstico porque nos va a dar la posibilidad de haber hecho metástasis, micrometástasis en otro lado, ¿no? Y el tipo histológico definitivamente, el seminoma puro, el clásico, es el más tratable, el espermatocítico también de alguna manera se puede tratar muy bien con quimioterapia y radioterapia, y el anaplásico es el que más rápidamente avanza, entonces hay que ser más rápido con ese tipo de tumor seminomatoso tipo anaplásico, ¿no? El estadio clínico 1, que es un tumor localizado a nivel del testículo, puede ser radioterapia o puede ser observación. Si hace radioterapia puede ser profiláctica con 25 a 30 gays. Y esa 15% de estos pacientes tienen micrometástasis en ganglios, ¿no? Entonces es importante siempre el estadiaje respectivo y el control que hagas posteriormente, ¿no? El mayor riesgo en estos pacientes es definitivamente si tienen los factores de riesgo que ya hemos hablado anteriormente, como el tamaño, la beta-HCG y eso, ¿no? La sobrevida a 3 años de cáncer específico es del 100%, o sea, es raro que se te muera un paciente, ¿no? El uso de radioterapia está asociado a aumento de la incidencia de tumores malignos secundarios y enfermedad vascular, ¿no? Entonces la radioterapia es muy buena, pero también te puede hacer que presentes otro tipo de tumoraciones en otros órganos. El 2A, radioterapia, si el tumor ya tiene metástasis en los ganglios que son menores de 2 centímetros, pues la radioterapia es una de las opciones en el tema de tratamiento, ¿no? Los seminomas de pequeño volumen tienen índices de cura superiores al 90% con radioterapia, ¿no? Evidencias recientes sugieren que no es necesario irradiar el mediastino de la región cervical. Y finalmente, el mayor sitio de metástasis van a darse a nivel retroperitoneal nada más, ¿no? La quimioterapia es una alternativa en estos pacientes cuando la radioterapia está contraindicada. Si no se puede hacer radioterapia al paciente, se puede hacer quimioterapia, sí se puede hacer muy bien con buenos resultados. La radioterapia inguinal está indicada cuando existe violación escrotal, antecedentes de orquidopecia u otra cirugía escrotal anterior. Entonces, en esos casos, si tienes que hacer radioterapia, y como te digo, hay veces que puede acabar hasta en hemiescrotectomía. El estadio clínico 2B y de 2C, donde ya hay compromiso de la túnica albuginia, de la túnica vaginaria, puede haber compromiso del cordón espermático, pues vamos a hacer quimioterapia, ¿no? Los cursos de BEP, de bleomicina, etoposilo y cisplatino, que es lo principal en este tipo de casos, pues es importantísimo, ¿no? 3 cursos de esto y se puede hacer una cirugía de rescate para masas residuales. ¿Qué significa eso? Encontraste ganglios, hiciste la quimioterapia y todavía te queda de los 10 centímetros o 20 centímetros que medía tus masas ganglionares, te quedan como 2, 3 centímetros, tú puedes hacer una linfadenectomía y sacar todos esos ganglios, ¿no? El estadio clínico 3, cuando ya hay metástasis a distancia, pues 4 cursos de BEPS definitivamente son importantísimos. Puedes hacer quimioterapia de rescate con ifosfamida, puedes hacer cirugía de rescate, o sea, puedes hacer una linfadenectomía retroperitoneal primaria también en estos casos, puedes sacar todas esas masas que quedan a nivel de retroperitoneal, ¿no? Muy bien, luego vamos al tratamiento del cáncer testicular no seminomatoso, ¿no? Este tipo de tumor pues se va a presentar en pacientes jóvenes, hay un alto porcentaje de cura también, la expectativa de vida es larga y pueden ser rescatados si la enfermedad recurre. Si hay recurrencia, nuevamente pues uno puede hacer tratamientos que sencillamente puedan llegar a la curación del paciente, ¿no? Mejores resultados y la detección de las recurrencias tempranas, definitivamente sí. Por eso es importante que el paciente, por más que se haya operado, tenga que venir a controles cada 4 meses con el urólogo para que sigamos haciendo los respectivos exámenes de control. ¿Cuáles son los factores pronósticos en este caso? La invasión vascular, la invasión linfática, ausencia de elementos del seno endodermal. Definitivamente si hay ausencia de estos elementos del seno endodermal, peor pronóstico va a tener el paciente, ¿no? La presencia del carcinoma embrionario, pues tiene una posibilidad de más del 40% de recurrencia, ¿no? Entonces eso es importante también.
Entonces, se agrupan, ¿no? Si hay 3 o 4 factores de riesgo, y histológico y todo eso, pues hay 46% de recurrencia, 2 factores de riesgo, 21% de recurrencia, un factor de riesgo, 16% de recurrencia, y si no hay ningún factor de riesgo, solo 6% de posibilidad de recurrencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el estadio clínico 1? Si nosotros hemos diagnosticado un tumor no seminomatoso, pues lo primero que haremos es una linfadenectomía retroperitoneal primaria. Vamos a sacar todos los ganglios del retroperitoneo, los paracabos, los paraórticos y los intercabo-aórticos, especialmente si es teratoma. Si nosotros encontramos teratoma puro, maduro o inmaduro, en forma mixta con otro tipo de tumores, igualito, se tiene que hacer una linfadenectomía retroperitoneal primaria. ¿Por qué? Porque el teratoma no es ni quimiosensible ni radiosensible, chicos. La única opción que tiene el paciente de curación ahí es la linfadenectomía. Hay que sacar todos los ganglios. Porque si no le sacas en las siguientes 4 a 6 semanas de haberse producido la aptictomía y empiezan a desarrollarse las metástasis, ahí de ti para poder ingresar a sacar esos ganglios linfáticos. Es una cirugía muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces es muy compleja esa cirugía. Entonces una linfadenectomía retroperitoneal primaria es lo indicado. Quimioterapia, sí puedes hacer quimioterapia en los casos de los no seminomatosos. El esquema sigue siendo el B. La linfadenectomía retroperitoneal primaria, pues certeza para el estadiaje, finalmente toda esa patología, todos esos ganglios que se van a sacar, nos van a indicar si hay o no hay problemas de recidiva. En este caso tiene un valor terapéutico, definitivamente es importante. ¿Por qué? Porque al sacar esos ganglios, esas micrometástasis, pues vamos a estar dándole al paciente la seguridad oncológica de que lo estamos curando. Puede haber una recaída en el 3% de los casos. Hay cura en el 2/3 de los pacientes con estadio patológico 2 de la enfermedad. La técnica modificada con preservación nerviosa tiene morbilidad mínima, en el sentido de que cuando nosotros hacemos una linfadenectomía retroperitoneal primaria, podemos llevarnos nervios que finalmente sirven para la contracción del músculo bulbo cavernoso. Y ese músculo bulbo cavernoso sirve para el momento de la eyaculación, hace que el semen salga hacia adelante y eyaculemos en forma anterógrada, ¿no? Entonces, cuando se hace esta linfadenectomía, muchas veces se lastiman estos nervios y el paciente queda con aneyaculación. Y eso puede traer al paciente definitivamente problemas en fertilidad posteriormente, ¿no? Ahora, una linfadenectomía retroperitoneal primaria debe ser efectuada definitivamente en centros con urólogos familiarizados en este tipo de situaciones, ¿no? No todos los centros pueden hacer las linfadenectomías retroperitoneales primarias. Quimioterapia, 2 ciclos de DEP, reportes de sobrevida son excelentes, la recurrencia es de menos del 5%, la administración de quimioterapia primaria está basada en estadiaje clínico, definitivamente es importante el estadiaje, lo que habíamos dicho de esa clasificación de GIPS, ¿ya? Hay un significativo número de pacientes tratados, ¿no? Entonces, es muy buena la quimioterapia. Los pacientes sometidos a quimioterapia pues están expuestos a los efectos tóxicos a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, como decía, no existe un tratamiento específico e ideal para cada cosa. Siempre van a haber algunos efectos secundarios que se pueden presentar. En caso de la quimioterapia, la mielosupresión, la neuropatía, un fenómeno de Raynaud, ototoxicidad, tinnitus, los que acaban con tinnitus, nefrotoxicidad, riesgo de leucemia aguda, riesgo de aparición de otro tipo de neoplasias en nuestro organismo, ¿no? Observación, sí se puede hacer observación en algunos casos, sí se puede hacer. Los protocolos de seguimiento existen evaluaciones periódicas mensuales durante el primer año que se van espaciando, ¿no? Y eso pasa a veces con nosotros. Lo que hacemos nosotros es sacamos el primario, hacemos estadiaje y no observamos nada. Observamos, vamos viendo nada más. La tomografía, pues cada 2 meses durante 2 años y luego cada 6 meses hasta el 5º año. Ese es el protocolo que se sigue, ¿no? El tiempo medio de la recurrencia es de 6 meses post-otiectomía cuando ya ha habido micrometástasis, ¿no? Entonces, por eso que es importante que nosotros estemos evaluando al paciente constantemente, ¿no? ¿Pueden haber recurrencias tardías más allá de los 2 años? Sí, pueden haber, 8% de los casos, ¿no? Es algo que no es muy frecuente, gracias a Dios. La localización más frecuente de la recidiva, pues, va a ser el retroperitoneo, en los ganglios linfáticos, ¿no? Con quimioterapia ayudante se logra el 98% de la remisión.
Sí, puedes hacer observación más quimioterapia, te ayuda bastante. Eso va a depender de qué es lo que quieras seguir, de cómo vas a conversar con el paciente, identificar esos efectos adversos de la quimioterapia que habíamos enumerado anteriormente, ¿no? Puedes hacer 4 ciclos de quimioterapia, linfadenectomía retroperitoneales de rescate. El porcentaje de sobrevida es variable, pero es bueno. Es más del 90%. El tratamiento de la enfermedad metastásica, el estadio clínico 2, el estadio clínico 3, de los no seminomatosos. El estadio clínico 2, pues 3 cursos de BEP, cirugía de rescate de masa residual. El estadio clínico 3, 4 cursos de BEP, ¿no? Muy bien. Eso es todo, muchachos.